Una dosis de energía y economía sin política. ¿Los precios de los combustibles en México podrían ser regulados? Esa es una de las preguntas que en los últimos días se han realizado y veremos si es posible o no realizar ante este complejo mercado que se tiene hoy en día, derivado de los diferentes costos que se tienen para llegar este producto hasta las estaciones de servicio. ¿En dónde está el secreto? Bueno, con datos de la Secretaría de Energía, Profeco, la Agencia de Energía de Estados Unidos, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y en el diario oficial, hemos encontrado los siguientes parámetros y observaciones que podemos considerar si es que se puede hacer una regulación en los precios de los combustibles, como sucede hoy en día con el gas del licuado del petróleo. El costo de la gasolina en México sí ha aumentado y esto se debe a los precios del petróleo crudo, así como a los valores negociados en la compra de esta en los Estados Unidos y a los costos de la salida de la refinería en México. Estos valores determinan la edición de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en forma semanal para determinar si existe o no un estímulo al consumidor respecto al cobro total del IEPS, lo cual afecta directamente al consumidor al pagar en la estación de servicio. Una norma observada, no escrita, indica que cuando existe un precio de barril elevado, existe un estímulo. No obstante, en caso de ser bajo el precio del barril, no se aplica la ayuda al consumidor, es decir, no hay estímulo. Esta metodología implementada define al mercado mexicano como abierto pero controlado y cuyo objetivo es mantener el precio de los combustibles por debajo de la inflación observada del año anterior. En el costo de cada litro, el gobierno es quien tiene el control con un 40% y el resto depende de las variables del mercado de los combustibles. Este 40% se refiere principalmente al 24% del IEPS y el 16% del IVA, en donde el gobierno tiene el control, y el resto depende mucho del mercado, sobre todo en los costos que están inmersos para poder llegar al precio que puedes observar tú en las estaciones de servicio. Con toda esta información, tenemos que entender dos cosas muy importantes. En México se consumen alrededor de más de 121 millones de litros de gasolina, y esto también con respecto al dice que se consumen más de 400,000 litros de 400,000 barriles diarios de diésel. Esto significa que es una gran cantidad de productos que tienen que ser movilizados a lo largo y ancho del país. Esta es el mapa de infraestructura nacional de petrolíferos, donde pueden observar ustedes en la línea verde son los ductos del transporte de petrolíferos. En los cuadritos que ustedes pueden terminar son las terminales de almacenamiento y podemos ver en un momento dado las refinerías de las 6 que se encuentran en nuestro país. Como ustedes pueden observar, como por ejemplo en la península de Yucatán, no existen ductos y todo tiene que ser transformado por medio de ruedas. Es decir, moverlo por pipas, ya sean de 20, 30,000, o dependerá si existe algún centro de almacenamiento en algún lugar para distribuir a las diferentes estaciones de servicio que están a lo largo ancho de la península de Yucatán. Esto también lo podemos ver en Chiapas, en Oaxaca, en la parte de Guerrero y en la parte donde está de Michoacán, donde vemos que en los centros de almacenamiento están muy dispersos en donde pueden llegar a las estaciones de servicio. Como podemos ver, hay ciertos ductos en esta zona del Pacífico y en la frontera norte de nuestro país, en la parte de Mexicali. Y tenemos una introducción de lo que tenemos en la parte de Ciudad Juárez, en la parte de Nuevo Laredo, en la parte que tenemos en la cuenca de Burgos, en Reynosa, donde hace la distribución. Como podemos ver aquí en este mapa de infraestructura, uno de los principales problemas que tenemos hoy en día es la logística para poder reducir los costos a las estaciones de servicios. Hoy se necesitan una gran cantidad de centros de almacenamiento que pudieran ser hechas inversiones por parte de privados o en su momento dado caso que a Pemex se le diera una mayor cantidad de presupuesto para hacer centros de almacenamiento. Hemos de recordar que en México la política que pretendía llegar al objetivo de 5 días cuando mínimo de almacenamiento, esta todavía no se logra y es importante que la Comisión Reguladora de Energía, que hoy va a ser parte de la Secretaría de Energía, pueda presentar un análisis hoy que van a realizar la revisión de los precios, cómo poder disminuirlos o cómo ver qué es lo que está influyendo para tener los precios en las diferentes estaciones de servicio a lo largo y ancho del país pudiera ser uno de los principales es en aumentar
el número de estaciones de servicios y sobre todo los centros de almacenamiento que estén más cerca de estas estaciones de servicios. La única solución más viable es hacer centros de almacenamiento satelitales que disminuyan la distancia que se tiene de un centro de almacenamiento pequeño a diferentes estaciones de servicio. Aunado a esto, como ustedes pueden ver, como se mueve más del 70% de los combustibles por medio de transporte a lo largo y ancho del país, uno de los principales que está afectando hoy en día es la inseguridad en las carreteras y esto ha ocasionado que se ha creado una nueva industria en donde se cobra una cierta cantidad para poder asegurar que el combustible llegue a las estaciones de servicio sin ningún problema a lo largo y ancho del país y sobre todo en algunas zonas del país está sucediendo esto. En resumen, podemos decir que falta infraestructura en nuestro país. ¿Cómo está conformado o cómo se hace el movimiento o la logística de los combustibles? Hemos de recordar que en México se hace la importación y por medio también de las refinerías que en su momento dado están en nuestro país. Esto es un mapa, a grosso modo, de un diseño de logística en general, no en específico, porque es muy complicado, muy difícil la logística que se lleva al día a día por el volumen que nosotros estamos consumiendo de 800,000 barriles diarios de gasolina y 400,000 de diésel y más de 100,000 de turbocina. Entonces, es complejo todo esto. Y si dijéramos que es el combustible de la parte que se realiza la importación, este proviene de la refinería de Estados Unidos, se hace la importación ya sea por medio de camiones por medio de ductos, como vimos en algunas en la zona norte de nuestro país, y puede ser por barcos de los diferentes puertos que están tanto en el Golfo como en el Pacífico de nuestro país. Pero este combustible debe de llegar, cualquiera que se utilice transporte, a centros de almacenamiento que pueden ser instalaciones tanto privadas como las de Pemex para su movilidad. Tanto el privado como Pemex pueden hacer los movimientos por medio de camiones, por medio de ductos o por medio de carrotanques, que estos últimos no es muy utilizado en nuestro país. Es casi nulo esta utilización, más que para la simple importación de lo que se puede realizar en nuestro país, en la parte de importación. De esto también puede ser salir directamente de los centros de almacenamiento y de los centros de almacenamiento pueden llegar directamente a las estaciones de servicio, pueden llegar a tanto privados como públicos saliendo directamente del centro de almacenamiento, o pueden ir por tren o por medio de pipas a otros centros de almacenamiento que en un privado por lo general o Pemex tienen para poder acercar el combustible ya sea a privado o a públicos dependiendo lo que se tenga que hacer. Esto es muy importante que la importación en México también se realiza por medio de carrotanques. La producción de las refinerías en México, estas son movidas y se van a centros de almacenamiento que están dentro de las refinerías. Estos centros de almacenamiento pueden enviar por medio de ferrocarril, vuelvo y repito, no es el que se utiliza mucho, en medio de ductos, pero sabemos y como vimos en el plano anterior, no hay muchos ductos para mover los petrolíferos. Y la otra, en su mayoría, se utiliza por medio del transporte. Este transporte puede salir, llegar a las refinerías y sacarlo directamente y mandarlo a las estaciones de servicio de privados o pueden ir tanto a Pemex a las estaciones que están bajo la marca Pemex. También se puede hacer la movilidad de estos centros de almacenamiento en las refinerías o pueden ser enviados a distribuidores que pueden en su momento ya dado vender a tanto a privados como a marcas Pemex. Entonces, el problema que tenemos hoy en día básicamente es esta logística y sobre todo que incluye el almacenamiento y los diferentes transportes para que lleguen a las estaciones de servicio, es muy difícil acotarles en un precio específico, regulado, en función de las distancias que se tienen que llevar de un punto A un punto B, y esto conlleva muchos costos, como puede ser el costo de la inseguridad, el costo de la distancia que se tenga y sobre todo la ruta que se tenga que trazar en el tiempo determinado para poder llegar a un momento dado a una estación de servicio. Esto creo que es lo más complicado, que es lo que configura en la parte del precio de los combustibles. Cuando nosotros revisamos con datos de la Profeco cómo está constituido ese precio unitario y vemos que la semana uno lo que son los indicadores de ganancia, es decir, lo que ganan las estaciones de servicio, vemos que este aumentó de 1,98 a 2,32.
pero no significa que las estaciones de servicio hayan ganado, sino que simplemente se han incrementado ciertos costos que cuando se ve la utilidad neta después de todos los costos que están inmersos y que han aumentado en los últimos meses, la utilidad neta de las estaciones de servicios fluctúa entre el 1.5 a 2.5% del total del precio que cada uno de nosotros vemos en las estaciones de servicio. Aquí es muy importante porque las estaciones de servicio dependen mucho del costo administrativo y los costos operativos para que llegue el combustible de algún centro de almacenamiento o de algún distribuidor o comercializador sea enviado a este para su venta al público consumidor. Vemos aquí el IVA que aumentó porque el precio del combustible, la gasolina aumentó. Y donde vimos, donde llegan los productos tanto importados como los que refina Pemex, que es lo que nosotros llamamos terminales de almacenamiento y despacho, podemos ver que estos valores aumentaron de 11.16 a 12.09, que esto le da una ventaja competitiva al quien tenga la mayor distribución o comercialización de los productos, que en este dado caso es Pemex, que tiene el control del más del 80% de la distribución y comercialización. Y esto es por donde proviene la mayor cantidad de los ingresos de Pemex, que son de las gasolinas, diésel y petrolíferos que hacen su comercialización dentro del mercado mexicano. En cuanto al jet, podemos ver que la primera semana era de 6.18 y a la semana 51 del año pasado también fue de 6.18. Entonces, el año pasado, la gasolina, la primera semana de enero fue de 22.99 y al cierre de la semana 51 era de 24.50. Es decir, el precio aumentó 1.51 pesos al consumidor. Y esto lo podemos ver en el caso del diésel, la misma secuencia, en donde vimos un aumento de 1.64 pesos. Vemos que el precio del barril en la primera semana era 7.71 pesos el litro y que incrementó a 8.98. Y esto, como vamos a observar aquí en la gráfica que estamos observando, es el incremento que se tuvo de la gasolina al consumidor en 1.51 pesos y de 1.64 para el caso del diésel. Y si vemos nosotros, no hubo estímulos al consumidor en la primera y en la semana número 51 del año pasado. Es así como se conforman los precios de los combustibles y como hemos visto hasta el momento, uno de los principales problemas y los retos es el costo de la logística, el almacenamiento, la seguridad que deben de tener los productos, porque esos son costos adicionales que no deberían de estar y esto podría ser una reducción. Y una de las cosas que podemos decir es lo siguiente. En la última semana del 20 al 31 y la primera semana del primero al día 10 de enero de 2025, hubo un incremento en el 10 a pagar los combustibles en los primeros días 10 del 2025 en los 100 centavos por litro. Gasolina magna subió 5 centavos, gasolina premium 23.67, diésel 28.22 y hay que observar y esperar quién es en la cadena del precio, el consumidor, observará este incremento. Ustedes pueden ver de la semana 21 a 31 no hubo estímulo, de la semana de la 1 al 10 hay un estímulo de 3.57 a la gasolina y 0.37 al diésel, y como podemos ver, cómo aumentó de 6.1752 centavos lo que pagabas por cada litro en la estación de servicio, ahora vas a pagar del primero al 10 6.2252, la premio de 5.2146 a 5.4513 y la diésel de 6.7865 a 7.0697. ¿Sería factible eliminar el IEPS? Yo creo que no, porque esto podría afectar directamente a las finanzas públicas debido a la falta de un ingreso real de dinero al país y recurrir a la deuda para poder cerrar el déficit resulta que cada año está aumentando. ¿Qué opinas? Hoy estamos observando que posiblemente en el cierre del proyectado 2024, y esperemos los datos de la creación de crédito público, pudieran fluctuar entre los 390.000 millones y al año siguiente de 434. Hoy el acumulado al mes de noviembre es de aproximadamente 362.000 millones de pesos. Estamos a tiempo, ya no se puede eliminar el IEPS, porque al eliminarlo, la pregunta es, ¿de dónde sacarían esta cantidad de dinero para cubrir los gastos que se tienen y que están en aumento? El secreto, en conclusión, está en tener una mayor cantidad de permisos para mejorar una logística y poder ayudar al transporte, que hoy se mueve todo por ruedas ante la inseguridad que pueda haber en algunas carreteras para que llegue el producto a las estaciones de servicio. Espero que esta información sirva y gracias por su tiempo.